El estriado es cardíaco, es el otro tipo que vamos a ver. Acá las células, como ven, tienen estriaciones porque son estriadas. Van a ser cilíndricas, pero van a tener, como se ve acá, bifurcaciones. Ven que viene derechito y se bifurca. Van a tener uno o dos núcleos, en algunos casos se lo puede encontrar binucleado, y van a tener uniones intercelulares, que ahora un ratito las vamos a ver porque son importantes. Esta es una fibra, de nuevo, fibra es lo mismo que célula, una fibra o célula muscular cardíaca. Fíjense que de vuelta tenemos la membrana plasmática con el túbulo T, pero fíjense que ahora el retículo sarcoplasmático está menos desarrollado. Y tengo un retículo sarcoplasmático por cada túbulo T, con lo cual se forma una díada. En vez de la tríada de 3, antes, ahora tengo una díada porque son 2. Y acá está la unión intercelular que veíamos. Acá tenemos la célula 1 que llega hasta acá y la célula 2 que llega hasta acá. Y justo donde se unen, no se unen en forma armónica, plana, sino que forman una escalerita. Esa escalerita, que se llaman justamente bandas escaleriformes o discos intercalares, son muy importantes porque es en ese lugar donde se encuentran las uniones en hendidura. ¿Se acuerdan que esas las habíamos visto en epitelio? Las uniones gap o nexus o en hendidura permitían el pasaje de iones, en este caso obviamente el calcio va a ser el que me va a interesar, de una célula a la otra. Eso hace que cuando haya calcio en una célula, haya calcio automáticamente porque están como si fueran siameses unidos, no por la cadera, sino por estas uniones en hendidura, unidos y pasa por ese puentecito de citoplasma hacia la otra célula el calcio. Entonces, si una tiene calcio, la otra tiene calcio. Si una se contrae, entonces, porque tiene calcio, la otra se contrae. Eso es muy importante, obviamente, en corazón. Corazón necesitamos que todo el ventrículo o toda la aurícula se contraiga al mismo tiempo, ¿bien? Porque si no estaríamos en un proceso de fibrilación. Y el último que nos queda es el músculo liso. El músculo liso tiene esta forma ausada, se llama, con H, o fusiforme o plana, ¿está bien? Muy parecido justamente, ¿se acuerdan?, al epitelio plano, con el núcleo en el medio, en la parte más gruesa, y el citoplasma en la parte más fina, y ven cómo cuando hay muchas células o fibras musculares lisas, se imbrican, están así una en zigzag con la otra, está bien, imbricada se dice justamente, en esta estructura. Esto lo vamos a encontrar, como les contaba antes, en vísceras, como el estómago, los intestinos, y en vasos sanguíneos, ¿está bien? En casi todo lo que es involuntario, porque justamente el músculo liso, a diferencia del esquelético, es involuntario. Tanto el cardíaco como el liso son involuntarios, mientras que el esquelético es voluntario. Acá tenemos entonces de vuelta una célula muscular. Fíjense que de vuelta tenemos la membrana plasmática, que de vuelta la llamamos membrana sarcoplasmática o sarcolema, sería todo lo violeta. De nuevo tenemos mitocondrias, que las llamamos sarcosomas. Vamos a tener muchas fibras reticulares en el músculo liso sosteniendo a estas fibras. Y vamos a tener una estructura muy distinta para contraerse, que ya no son los sarcómeros que veíamos antes, sino que son estas. Si bien no son sarcómeros, tengan en cuenta que las fibras son las mismas. O sea, para contraerse se necesita siempre miosina y actina. Y la miosina tiene las mismas cabezas y se une y tracciona sobre la actina. O sea, el mecanismo en sí va a ser parecido, pero no va a estar dispuesto, la formita, ¿ven? La estructura, no va a ser un sarcómero, sino que va a formar, como se ve acá, una red. Una red que en vez de tener los discos Z que teníamos antes, que estarían por acá, ahora lo que tenemos son estas condensaciones citoplasmáticas, que me unen a las proteínas de actina y a las de miosina. Y fíjense que además de ya no estar todo longitudinal, como en el esquelético, que estaban todas así, formando las miofibrillas, además de estar en una red, ahora también se unen a la membrana plasmática, como se ve acá, en estas que se llaman placas de inserción.
Esto va a ser importante porque cuando yo contraiga todo esto, lo que va a pasar es esto. Cuando yo contraigo algo que tiene una red contráctil, va a quedar así. Ven que se contrae en todas direcciones, ya no solamente longitudinalmente, sino también transversalmente. Se va a contraer como si fuera una esponja. ¿Ven que parece como si estuviera apretando una esponja? Porque se contrae en todos lados. Y esto es importante porque esto permite que la contracción sea muchísimo más fuerte. Es casi un 80% más lo que se contrae que el músculo esquelético, porque se contrae en todos sentidos y se contrae mucho más. Pero para lograr esa contracción más fuerte, también es más lenta. Como ventaja de todo eso, tiene que entonces la contracción va a ser más duradera. Está bueno porque es lo que yo quiero en la mayoría de las vísceras. Si yo quiero hacer vasoconstricción, que quiere decir achicar una arteria, por ejemplo, yo no necesito que se achique durante un microsegundo. Yo necesito que se mantenga contraída durante un ratito. Entonces acá me sirve que la contracción dure más. Si bien tiene que tardar más en empezar, pero a la larga me permite una contracción durante más tiempo. Y como siempre, en todos, esto se repite siempre, el calcio va a ser el que va a determinar la contracción. La diferencia es que mientras en el esquelético el calcio proviene principalmente de su propio retículo, en el músculo liso y en el cardíaco, el calcio mayormente va a provenir del espacio extracelular, de afuera. O sea que va a depender de que haya calcio afuera para poder contraerse. Porque si bien tiene reservas, pero no alcanza. Bien, espero que les haya servido y nos vemos en miel.